Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie donde analizo todos los episodios de The Last of Us. Como la semana pasada no tuve chance de grabar, en este video voy a estar analizando tanto el episodio 6 como el episodio 7. Así que vamos a empezar. Como siempre, mi material de apoyo principal van a ser los episodios del podcast que salen después de cada episodio. En este caso, tanto del episodio 6 como del episodio 7. Llegamos a Winter. Hay una cosa que pasa con este tipo de episodios, que también pasó con el episodio 4, es que no hay mucha acción, que no sé qué, que es mucho más drama, pero es que la serie va de eso en realidad. Y este episodio particular, especialmente porque el 7 fue un flashback, nos está preparando para lo que viene después, que es la cúspide, digamos, de la acción de toda la historia. Aquí deciden hacer un salto temporal de, creo que son 3 meses, entre lo que pasó con Henry y donde están ahorita, por cuestiones de que tenían que avanzar, digamos, en el territorio de Estados Unidos, en su viaje, pero también porque dicen que, ok, ya te traumatizamos en el episodio anterior, necesitamos que descanses. Es un episodio de descanso en ese sentido. Una de mis cosas favoritas de los que está haciendo la serie es que están sabiendo entender que este mundo es distinto desde que se pausó el tiempo en 2003 y los 20 años que pasaron a cómo es nuestro mundo real en la actualidad. En este caso muestran otra de las cosas que permanecieron allí o siguieron funcionando porque son analógicas. En este caso un mapa y lo difícil que es ubicarte sin GPS. Y hemos visto un montón de este tipo de cosas a lo largo de la serie. De hecho, en el episodio 7 hay una cosa con el Walkman de Ellie que también es importante mencionar. Todas estas parejas o estos pares de personas que encontramos a lo largo de la serie son un claro paralelo entre Joel y Ellie de alguna forma. Tienen algo que aportar a ese descubrimiento de esa relación que estamos viendo. Y cada uno aporta algo diferente. En este caso hablan de cómo estas dos personas solamente se necesitan a ellos, no necesitan nada del mundo exterior y cómo es su relación, digamos, en la soledad. Y este es justamente el trabajo del cine y de todos los medios audiovisuales y los medios de comunicación, que es hacerte entender esos paralelos, aunque no sea una cosa tan literal, que acostumbren a tu cerebro a estar encontrando estas similitudes y estas analogías. Como siempre, es importante destacar esas diferencias fundamentales entre el juego y la serie como medios de comunicación. En este caso, cuando hablamos del juego, nos encontramos con una experiencia muy distinta, porque aunque tienes más agency en cuanto a los movimientos del personaje y a las decisiones que vas tomando y hacia dónde te vas moviendo, cosa que te hace de la experiencia más inmersiva en ese sentido, la serie tiene unos recursos que en el juego solo podemos ver durante las cinemáticas, y estas cinemáticas están puestas en momentos específicos. En una serie todos son cinemáticas de cierta forma, y este recurso es explotable para acercarte, digamos, personalmente a las caras de los actores. De hecho, una vez Neil mencionó que justamente parte de la razón de poner una cinemática en cierto punto es para apreciar estas partes, porque si lo hicieras durante el gameplay, pues estás viendo la espalda del personaje y no tendría mucho sentido. Entonces aquí es cómo contar las mismas cosas aprovechando este recurso. Por eso, aunque en el juego están en el exterior y están cerca de la represa y nunca terminan de entrar en Jackson, que es este pueblito en donde se desarrolla esta parte de la historia, aquí aprovechan para ahondar un poco más en todo lo que está pasando. Y también es que tienen la facilidad de que ya el segundo juego y ya el DLC había salido antes de hacer la serie. En cambio, cuando hicieron el primer juego solamente tenían el primer juego. Y eso también se puede ver en esta escena en donde Ellie menciona como su amor por el espacio y de ser un astronauta, que eso no estaba en el primer juego, pero sí está en el segundo. Y un detalle muy cool que mencionan es que aquí Ellie le dice a Joel, le está contando tipo, ¿sabes cuál es mi astronauta favorito? Y Joel le dice la respuesta y ella ni se inmuta, o sea, él adivinó la respuesta porque la conoce. Y es como una cosa bastante cool, que deja ver cómo ha avanzado la relación entre ellos dos. Debía haber puesto esta diapositiva cuando les mencioné que ya lo del espacio estaba en el juego 2, pero se me pasó. Aquí vemos un poco más de lo mismo que hemos visto reiteradas veces a lo largo de los episodios, que es Joel fallándole a Ellie, que se supone que él debería ser el adulto que lo protege a ella, y ella tomando las riendas del asunto. Y una cosa importante de este episodio es que, como lo mencioné anteriormente, en el juego tienes que regresar de nuevo a la jugabilidad, y entonces estás en esa parte, que si en los caballos, que si haciendo cosas. En cambio aquí decidieron irse por una ruta más emocional. Y aquí se decide darle como más profundidad a los sentimientos personales de Joel, a su PTSD, a cómo ya Ellie definitivamente es como su hija. Y aquí de nuevo, ¿qué puede hacer en esta situación? No mucho, la verdad. Y eso está empezando a darle vueltas en la cabeza y le está empezando a afectar seriamente. Una cosa que es clara desde el inicio es que Ellie es muy peleona. Ella no le tiene miedo, ella la tiene como piquiña, la autoridad incluso, porque tiene que valerse por sí misma. Ella está sola,
ella no tiene padres, ella creció sola y la única persona con la que había estado, por lo que ha tenido que aprender a defenderse por sí misma, y además que físicamente no parece alguien al que le tendrías miedo o incluso respeto dentro de este mundo, porque es pequeña. Y ahora que está empezando a darse cuenta que Joel va a tener que empezar a necesitarla más, pues se le sube más a la cabeza cómo se ha ido desarrollando esa dinámica. Aquí el director menciona algo bastante interesante, y es que él dice: todas las personas son mentirosas de alguna forma u otra, no necesariamente tiene que ser mentirle a otras personas, sino mentirte a ti mismo. Y que este es un claro ejemplo de eso, porque Joel empieza a hacer y decir ciertas cosas que no son realmente las que está sintiendo. O sea, aquí quiere decir: no puedo hacer esto solo, pero lo dice como: tú conoces mejor la zona y tal, y ¿saben? Como que no pide necesariamente ayuda de la forma honesta, sino que trata de como maquillarlo de otras maneras para protegerse a sí mismo, porque es como aceptar esa realidad fatalista que no es demasiado fácil de encarar. Como ya lo mencioné, este capítulo es más como un descanso de la acción tradicional, pero lo que dice el director es: bueno, cuando tienes la oportunidad de hacer este tipo de cosas, teniendo en cuenta las necesidades de la narrativa, significa que puedes ahondar más o darle más peso a la acción emocional. Y aquí hay dos escenas que son bastante potentes en ese sentido. En este caso, cuando Joel ve a la chica que se parece a Sarah, esto es un punto de acción emocional. No se están cayendo a tiros, no están acuchillando zombies, pero está pasando algo que es fundamental para el arco de personaje, porque este momento hace que se tomen decisiones importantes. Y menciona algo cool, que es que en esta parte ponen una canción del soundtrack que está puesta obviamente adrede para que tú sientas algunas cosas, y hablan de la importancia de la música en hacerte sentir cosas que no son conscientes. O sea, lo sientes, pero no necesariamente estás pensando que eso está ahí por eso, sino que aunque no es un proceso consciente de que escuchas la canción y dices: ah, eso está puesto ahí por eso, simplemente está ahí para que el ambiente te ayude a sentir estas cosas y a entender. Y otra escena que muestra esto de la acción emocional es esta escena. Esto es una pelea, es un back and forth, y es súper interesante porque es nada más con diálogo, donde claramente hay una posición de superioridad en María, que le está cortando el pelo a él y le está haciendo un favor de cierta forma, y él y aún así es tipo: eso es problema tuyo. Obviamente, para quien me conoce sabe que una de mis cosas favoritas en este episodio, si no la favorita, fue la parte de la copa menstrual, que fueron como 10 segundos en pantalla, algo así, pero fue demasiado cool verlo porque justamente cuando empieza la escena, que es como que te das cuenta que Ellie está en este cuarto que habrá sido de una niña antes y que se está bañando y tal, yo le dije incluso a mi novio, le dije: va a lutear tampones otra vez, como había hecho ya en otro episodio, porque es lo que yo haría. O sea, si yo estoy ahí, y una de las cosas que pasa siempre que ves estas cosas de apocalipsis y tal cuando eres mujer, es que te preguntas cómo hacen cuando tienen la regla. Es una cosa que uno siempre se pregunta, es imposible que uno no se lo pregunte. Y que aquí toquen ese tema de una forma tan explícita, o sea, como que no lo esconden y lo ponen como lo que es una respuesta natural, me puso demasiado contenta, de verdad. Y para los que dicen que esto sería imposible, las copas duran muchísimo y se inventaron en 2002, 2003, algo así. Así que sí podría pasar. Porque siempre hay algún tonto que dice que estas cosas no son creíbles en un show de zombies. Pero bueno. A mucha gente siempre le fastidia. A mucha gente siempre le fastidian este tipo de episodios porque no tienen acción, porque no pasan cosas interesantes, pero la realidad es que este tipo de historias lo que necesitan son este tipo de episodios, justamente, porque la acción y la parte más divertida no pasaría si no hubiese esta construcción de la narrativa y de la historia. Aquí convergen un montón de cosas que son como un punto de no retorno. Y esa es la gracia de The Last of Us, la emoción. Y llegamos a una de las escenas más icónicas de todo el juego. Y lo mismo que ha pasado a lo largo de todos los episodios del podcast, que es que Craig, que es el director, respeta mucho esos momentos que son demasiado importantes para el juego y la historia original, y la decisión activa que tiene de dejarlas tal cual como está, pero no solamente dejarlas como está, sino asegurarse de que sea lo más parecido posible. Aquí dice que incluso quería que el color de las paredes fuese el mismo, que la posición de ellos fuese la misma, etc. Y aquí como que hay una línea de Joel que no la dice exactamente igual, y Neil lo que dice es: no se enfrasquen en eso, lo importante es que en general está lo más parecida posible, y que tengan en cuenta que Joel aquí es un poco distinto al Joel del juego, aunque en esencia sigue siendo lo mismo. No se puede negar que está demasiado bien hecha. Y aquí hay algo que en el podcast mencionan que no sé por qué lo dejé pasar cuando lo vi la primera vez, pero es que Joel le dice: you deserve a choice. Y esto es como un medio spoiler, pero no es spoiler, y es que esto es foreshadowing para algo que va a pasar después. Que quienes han jugado
del juego y saben la historia, saben a lo que esto se refiere. Me pareció un easter egg interesante. Y bueno, se nos está muriendo Joel, problemático, ¿no? Episodio 7. Para la gente que no sabe, este episodio es una adaptación del DLC del primer juego. Un DLC significa Downloadable Content, que es básicamente contenido extra que no da como para un juego en sí mismo, sino que es como una expansión del juego original. Muchas veces un DLC puede ser, por ejemplo, skins de algún juego, eso lo hacían, por ejemplo, con Fall Guys. Y trata sobre Ellie, Riley y la Academia Fedra en donde ella había crecido. Algo interesante que mencionan en el podcast es que ya habían mostrado como la cara mala de Fedra por mucho tiempo, en muchos episodios, especialmente en los de Kansas. Y que una cosa que les parecía importante a ellos en la realización de la serie, que es una de las premisas del juego en realidad, es que no existen los buenos y los malos, sino todo en el medio. Entonces como que aquí están mostrando las partes, digamos, más positivas de Fedra y de la organización. Que dicen, si nosotros como Fedra fallamos, todo se derrumba. Y es la generación de Ellie la que tiene que continuar su trabajo porque ellos tienen que seguir. O sea, esa organización no puede fallar o todo se vuelve anarquía y una locura, y etcétera. Que no es que Fedra sea lo mejor de lo mejor, pero bueno, o sea, como que tienen un punto. Esto es otra de las cosas de las que mencioné anteriormente, y es esos elementos que son como más analógicos, que perduran en el tiempo, justamente porque en un apocalipsis, pues el internet no existiría, pero sigue existiendo esto que es una máquina física que reproduce la música en físico y no dependes del internet. Y este tipo de cosas se han vuelto como tokens de Ellie. A Ellie le importan mucho las cosas, le da valor emocional a los elementos físicos, a las cosas físicas, como hacemos muchos. A mí me pasa mucho eso, por ejemplo, también. Aquí pasa algo que es que se lo quitan, entonces ella apenas le dicen que se puede ir, lo pide de vuelta porque es como yo no me voy de aquí sin mis cosas, y eso es como, le da como profundidad al personaje porque justamente ella creció y ha existido siempre en este mundo solamente de esta forma. Ella no conoce lo que había antes, entonces como que atesora mucho esas cosas y le causa mucha curiosidad las cosas como eran antes, pero sigue siendo una persona nacida y nativa, digamos, de toda esta situación horrible, pero es lo que ella conocía, entonces es como, es un contraste muy cool, y eso es una cosa que ha pasado a lo largo de la serie, creo yo, que es como mostrar las cosas a través de contrastes siempre lo van a hacer demasiado interesante. Por ejemplo, cuando hablábamos de cuando Tess muere, que en este caso en la serie lo hacen como en un contraste de que la escena en sí misma es como demasiado bonita, tiene una iluminación demasiado linda, está dirigida de una forma preciosa, pero lo que estamos viendo es grotesco. Ese ha sido como, digamos, el hilo conductor, creo yo, en la dirección de esta serie, que es los contrastes, y es cómo cambian y cómo giran las cosas de un momento a otro. Mencionan una cosa muy fina, y es que durante las conversaciones que tienen Ellie y Riley al inicio del capítulo, mencionan mucho los puntos, tipo los stitches. Lo mencionan y como que para que te recuerdes del concepto, y es como los stitches, los puntos, agarrar puntos, las heridas se sanan con los puntos, porque al final del episodio Ellie justamente tiene que coserle la herida a Joel porque es lo que conoce. Entonces eso me pareció un detalle bellísimo, porque ese tipo de cosas es el tipo de escritura de una serie que necesitamos actualmente. O sea, ese nivel de cariño y del cuidado en escribir una cosa para que tenga ese foreshadow, no sé, me encanta. Ustedes sabían que absolutamente toda esta escena es CGI, porque yo pensaba que era como la parte exterior, o digamos la parte más lejana era CGI, pero no sabía que todo era CGI. Y una de las cosas que dicen es justamente que hay un dicho en Hollywood que dice algo así como que en inglés es "Is the juice worth the squeeze?", es decir, ¿acaso el jugo vale la pena el trabajo que lleva exprimir la fruta? Y ellos como, sí, ¿sabes por qué? Porque esta escena, esto es demasiado importante para el world building. Esto de los wonders del centro comercial es algo demasiado Ellie, y es algo que te da demasiado contexto y te da inmersión en la historia. Entonces él decía, nosotros, eso fue horrible para hacerlo. La gente de VFX sufrió demasiado haciéndolo, pero todos quedamos como demasiado contentos con el resultado final. Hay una cosa que pasa con Ellie que es una de las cosas como que con las que yo más me identifico con ella, por ejemplo, y es ese sentimiento de asombro por las cosas que son bonitas, y por bonitas no necesariamente tiene que ser, tú sabes, la cosa estéticamente más espectacular, sino en general como ese asombro que te da ciertas cosas. En este caso, el carrusel o el centro comercial en sí mismo es como, yo lo entiendo, o sea, yo entiendo esa necesidad de búsqueda y de apreciación por las cosas, o por lo menos cuando la perdió, cuando vieron el arcade, o sea, yo
yo le entiendo demasiado. Y una cosa, por cierto, yo no he jugado el DLC, solamente he visto estas fotos cuando estaba buscando para hacer este video y me sorprende, bueno, no me sorprende porque ya a este punto lo espero, pero igualito es como me encanta el hecho de que se toman el tiempo de hacer las cosas tan parecidas al juego. El logo lo hicieron igualito, o sea, capaz por dentro no es exactamente igual, pero es como la vibra. Hay algo curioso, ¿saben qué? Hay como mucho empeño en la serie de hacer que sea el juego que juegan Mortal Kombat, y de hecho lo mencionan en el episodio 4, si no me equivoco. No, en el 3, que se encuentra en una máquina de Mortal Kombat y Ellie le dice que sí, que yo lo había jugado en mi QC o algo así. Y aquí obviamente vemos ese momento porque es un flashback. Pero me da risa porque dicen que en el juego no lo pudieron hacer porque hubiese sido un problema con las licencias y las cosas y tal, y que aquí más bien era demasiado fácil conseguir la licencia de Mortal Kombat porque era de Warner, si no me equivoco. Hay una cosa que también mencionan y es que capaz la gente se pregunta como que por qué ellas sabrían jugar o por qué Riley se sabría los combos por el Fatality. En los 90 y en los early 2000 existían las revistas de videojuegos que te dan todos los cheat codes y todas las cosas y de cómo pasarte videojuegos, y ellas obviamente, especialmente Ellie, recolecta todas estas cosas del mundo antiguo. Y además hay un póster que yo no lo logré identificar aquí, pero ella en el cuarto hay un póster de Mortal Kombat, entonces podrían fácilmente tener eso y me da demasiada risa y me encanta, me pone contenta ese tipo de detalles. Y bueno, aquí vemos la calma antes de la tormenta y es justamente enfrentarte a la realidad de lo que te quiere transmitir la serie, y es que como que nunca estás lo suficientemente a salvo para ser feliz. O sea, de alguna manera u otra, eso se termina, llega por ti la realidad que no es tan bonita y pues pasa lo que pasa. Pero por lo menos tenemos todos estos momentos que son súper importantes de representación. Mencionan mucho, por ejemplo, que tanto cuando están haciendo el juego como ahorita con la serie, siempre hablan con personas queer de cómo es esta representación. Porque por cierto, o sea, una cosa importante es que obviamente cuando pasa el apocalipsis en este cuento, en esta historia, se quedaron estancados en 2003, tipo todos los movimientos sociales que han hecho que todas las cosas queer, las cosas LGBT hayan sido más aceptadas con el tiempo, eso no lo tuvieron. O sea, y no hay como comunicación tampoco como para que esas cosas siguieran avanzando. Lo que hay son tribus pequeñas de cosas y de ideales que quedaron estancados en 2003. Entonces no es tampoco como que ellas tienen este tipo, digamos, de representación en sus vidas, digamos, dentro del apocalipsis, por lo que me imagino que, o uno se podría imaginar que sigue siendo algo medio tabú. O sea, yo honestamente no creo que seguiría siendo algo tanto tipo, ¿sabes? Tipo de que, pero igualito no creo que sea una cosa muy aceptada. Es como un híbrido todo extraño y lo demuestran muy bien con la actuación, o sea, sobre todo Bella Ramsey, la manera en la que actúa, como que te logra transmitir demasiado bien. No sé, toda esta escena espectacular. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. No se olviden de seguirme en todas mis redes y de suscribirse a este canal. Estamos súper cerca de los 1000 suscriptores y así que me ayudaría un montón. Avísenme si les gustó, díganme en los comentarios todo lo que se me haya pasado y nos vemos la semana que viene con el episodio 8, que es el penúltimo, y les hago un pequeño adelanto, debería ser como los episodios 9 de Game of Thrones para los que sepan de lo que estoy hablando, así que bueno, a prepararnos. Entonces nada, un besote y nos vemos en el próximo video.